Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más, ¿verdad? Para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque tengo esta oportunidad de predicar tu palabra de gloria. Que esta palabra pueda llegar a muchos corazones, Padre. Que esta palabra pueda despertar a muchos en todos los lugares que la escuchen. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos. Estamos un domingo más, ¿verdad? Para adorar al Señor, ¿verdad? Porque nosotros adoramos a Dios los domingos. Y es un día muy importante. Hoy vamos a aprender más acerca del domingo, ¿verdad? Qué tan importante es el domingo. Porque muchas veces no lo vemos así, ¿verdad? Vemos que es el día de descanso, el día que podemos estar con la familia, pero también es el día del Señor. Y eso tenemos que entenderlo muy bien para que nosotros podamos crecer y ser más aptos para Él. Le damos la bienvenida a todos y todos los que nos ven a través de las redes sociales, en YouTube, en las plataformas cibernéticas. Denle like para que esos algoritmos puedan llegar a otros lugares, a sus seres queridos, porque estamos muy faltos de la sana doctrina el día de hoy, ¿verdad? Hoy, en tiempos peligrosos, se predican muchas barbaridades y muchas falsas cosas de Dios. Entonces queremos a llegarnos más a la verdad para ser más sanos y más limpios y tener un crecimiento espiritual correcto, ¿verdad? Hacemos la acotación que aquí usamos la Reina Valera 1602, la purificada, ¿verdad? Si usted ve algo en la pantalla en azul, porque pues, quizás en su Reina Valera 60 o nueva versión internacional dice otra cosa, pero trataremos de explicarlo, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama sábado o domingo. ¿Cuál es el día del Señor? Porque hay mucha gente que dice, no, pues que es el sábado. Otros dicen, no, que es el domingo. Pero no solamente tenemos que saber qué es el domingo, porque nosotros como cristianos sabemos qué es el domingo. Pero ¿cómo podemos responderle a otros? ¿Cómo podemos enseñar a otros que el día correcto para adorar a Dios es el domingo? Bueno, lo vamos a través de esta predicación. ¿Por qué el sábado y no el domingo? ¿Por qué el sábado es el día del Señor y no el domingo? ¿Cómo vamos a poder responder a otros? ¿Verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Hay muchas teologías falsas, muchas religiones falsas. ¿Sabía que existen más de 2,400 religiones falsas registradas? O sea, que están registradas. ¿Quién sabe? Las demás que serán clandestinas, ¿verdad? Pero registradas hay esas, ¿verdad? Entonces debemos de aprender correctamente la palabra de Dios. Porque solamente hay una religión, dice en Santiago 3:17, la inmaculada pura que es de Dios. Las demás son copias. Dice el versículo principal, ya lo leímos esta mañana, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna o día de reposo, dice el original, ¿verdad? Porque algunas Biblias pusieron sábado o otras cosas, pero realmente dice en griego sabat, ¿verdad? Pusieron esa palabra en griego en las Sagradas Escrituras, es sabat. Sabat quiere decir día de reposo, que nadie nos juzgue, pero esa cita la pueden usar mal. Si se fija, si usted agarra una cita aislada, los sabatistas pueden decir, va, pues a mí no me juzgues, yo adoro el sábado. Pero no, vamos a ver el por qué. ¿Va? Dice, ¿está hablando a quién Pablo? ¿A los sabatistas o a la iglesia? Está hablando a la iglesia, que a nosotros nadie nos juzgue, ¿va? Que por qué no hacemos las fiestas solemnes, por qué no hacemos los días de luna nueva, por qué no, por qué nos podemos aventar una chuleta. ¿Por qué? Porque la Biblia establece así, que no es malo, ¿verdad? Que no es malo, ¿verdad? Porque eso es para los judíos cuando estaban en el desierto, porque Dios los quería mantener sanos para que pudieran durar 40 años, ¿verdad? Entonces, vemos que la Biblia dice en el versículo siguiente que quitaron en algunas Biblias el son, ¿verdad? Son la sombra. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra, todo, ¿verdad? Dios mandó profetas, mandó señales, todo es una sombra de lo que iba a venir. ¿Y a qué se refiere Pablo con lo que iba a venir? A Jesucristo crucificado en la cruz. Todo es una sombra para que el plan de Dios se realice. Todo es una sombra para que el plan de Dios se complete. Es una sombra, ¿verdad? Por eso muchas personas dicen, ¿por qué tú no celebras la Pascua? Porque es una sombra de lo que va a venir.
Si leímos el Nuevo Testamento, lo que dice Pablo, que es el apóstol para la iglesia, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Romanos 11:13, nos dice que Cristo es nuestra Pascua hoy. Entonces, ¿por qué voy a celebrar la Pascua si ya Cristo es nuestra Pascua? Entonces, tenemos que aprender correctamente la Biblia para que nosotros no erremos y no estemos fuera del lugar. Pero el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. ¿A quién le pertenece el cuerpo? ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo, a Dios. Y gloria a Dios por eso, porque dice en Actos de los Apóstoles que Él la compró a precio grande, a precio de sangre. Y dice Actos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, a lo largo de su discurso, él se alargó hasta medianoche, ¿va? Porque quizás tener el domingo el servicio a las 6, no sabemos, no dice, especifica la Biblia, pero sabemos que fue el primer día de la semana. Y el primer día de la semana no es lunes, el primer día de la semana es domingo. Si usted ve un calendario de una nación que se fundó bajo el cristianismo como los Estados Unidos, la semana empieza el domingo. Pero si usted va a México u otros países, el calendario empieza el lunes. No, el calendario empieza el domingo. El día primero es el domingo. Dios lo instituyó así. Entonces, dice Pablo les enseñaba ese primer día de la semana. Entonces, hoy vamos a ver qué es el sábado o el domingo. Es una contradicción que nosotros tenemos que aprender muy, muy rápido, ¿verdad? Porque si vemos, a través de la historia ha habido muchas personas que hicieron calendarios, los egipcios hicieron calendarios, los sumerios hicieron calendarios. Después vino un calendario que se llamó Juliano en el año 45 antes de Cristo. El calendario juliano está muy mal hecho porque pues marzo tenía 23 días, etcétera, etcétera. Entonces vino el calendario de Julio, ¿verdad? El de Julio César, se le llamó grecorromano. Es el calendario que tenemos el día de hoy. Nosotros no escogimos el calendario, pero también los judíos tenían su propio calendario, su calendario lunar. Entonces, vemos que Sabbat o Shabbat o día de reposo, usted lo puede pronunciar como usted quiera. Acuérdese que la fonética no cambia el mensaje de Dios. Porque una vez alguien me dijo, pues no es Cristo, no es Jesús, es Yeshua. No, el mensaje no cambia por la fonética. Entonces, el Shabbat no significa sábado, en primera. No significa sábado. Entonces, ¿por qué se llaman sabatistas si no significa sábado? Sabbat significa el séptimo día, el día de reposo. Eso significa teológicamente, gramáticamente, en hebreo, eso significa que Sabbat o Shabbat significa el día 7, el día de reposo. Entonces es muy importante que aprendamos eso. ¿Por qué? Porque en la creación del mundo, si nos vamos a Génesis, ¿verdad? Al semillero, al primer libro de Moisés, vemos que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? En 7 días. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el primer día separó las tinieblas de la luz, y luego las aguas, y luego el hombre y los animales los hizo en el día sexto, y el séptimo día dice que él descansó. Por eso quería que los israelitas descansaran, al igual que él, para que se acordaran de su gran creación, ¿verdad? Porque él instituyó la Pascua para que se acordaran que los sacó de Egipto. También él instituyó el Sabbat para que se acordaran de su creación. Entonces, Dios hizo esa creación física, hizo la luna, las estrellas, el mar, todo lo que vemos, todo lo que podemos palpar y ver, Él lo realizó en 6 días y el séptimo día Él reposó o descansó. ¿Verdad? Entonces el Sabbat o el Shabbat Dios lo instituyó para Israel. ¿Para quién? Para Israel, no para nosotros. Nosotros, si tú eres judío y tú crees a lo que Jesús hizo en la cruz, pues ya no eres judío, eres iglesia. Entonces, Dios instituyó para Israel el Sabbat, el sábado, el Shabbat, como usted lo quiera llamar, para recordar su creación física, que Él hizo el cielo, la tierra, la luna, el mar y las estrellas, etcétera, etcétera, y descansaran al igual que Él, que lo santificaran, que lo apartaran.
Eso quería Dios y lo instituyó también en sus mandamientos para Israel, ¿va? El Shabbat es el día de descanso para los judíos, ¿verdad? Para los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los que están ciegos, los que están esperando el Mesías. Esos son los judíos el día de hoy, ¿va? El día de hoy el judío, si no es iglesia, es judío, está esperando a su Mesías, está esperando a la gran tribulación para que él regrese y lidie con ellos. Y el domingo no es el día de descanso para los cristianos. El domingo no es el día de descanso para nosotros. Por eso muchos sabatistas dicen, no, ustedes agarran el día de descanso el domingo. No, el domingo no es día de descanso para nosotros. En la Biblia no instituye eso, en la Biblia no enseña eso. Y el Sabbat es descanso para ellos, para los judíos, ¿verdad? Dios instituye que es una señal entre Dios y el pueblo escogido. Dios instituye que el Shabbat es una señal entre Dios y el pueblo escogido. Es una señal, ¿verdad? Porque Dios está lleno de señales, ¿verdad? Que Dios puso la señal de la circuncisión, que la señal de esta, que la señal del arco iris. Dios le gusta hacer eso, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos. Especialmente para las personas con duro corazón, que no le creen sin ver, ¿verdad? Que no tienen certidumbre, que no tienen fe. Entonces, escogió al pueblo más duro de corazón, más duro de su cabeza, para demostrar que de ahí podría salir el Redentor. De todos los pueblos que había en ese entonces, de todos los pueblos que existían en Palestina y en todo el mundo, agarró al peor pueblo para que él se glorificara y sacara al Mesías prometido, a los de más duro corazón. Por eso los judíos piden señales, los judíos piden ver. El judío que no ve, no cree. Entonces Dios hizo eso a propósito para glorificar su santo nombre, ¿va? No porque era un pueblo especial, no, era el pueblo más duro de su corazón. Eso nos enseña la Biblia. ¿Dónde saldría quién? Cristo o el Mesías. Mesías o Cristo quiere decir lo mismo, o ungido quiere decir lo mismo, para que saliera Cristo, para que saliera el Mesías prometido, ¿va? Por eso lo escogió. No lo escogió por su bonita cara, lo escogieron por necios y tercos y duros de corazón. Entonces el Shabbat, ¿verdad? Los sabatistas, las personas que guardan el sábado, las personas que se congregan el sábado argumentan que es un pacto perpetuo. Sí, tiene razón, es un pacto perpetuo, pero para Israel, no para nosotros. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia gloriosa de Cristo. Eso tenemos que aprender muy bien, ¿verdad? En diferenciar la iglesia y el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día muchas iglesias no les enseñan eso, que hay una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Dios. Nosotros no somos el pueblo de Dios, aunque usted cante el pueblo de Dios, que cantan una canción, somos el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. No, nosotros somos iglesia. Porque si yo fuera el pueblo de Dios, estuviera ciego y divorciado de Dios. Entonces yo no soy pueblo, yo soy iglesia, porque iglesia ya me compró. Entonces no somos pueblo, porque el pueblo tiene que hacer las fiestas solemnes. Entonces agarran eso del pueblo para manipular a muchas iglesias y que ellos judaiceen y hagan diezmos y hagan fiestas solemnes y que hagan primicias, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros no somos el pueblo, no estamos bajo la ley, nosotros somos iglesia, la iglesia gloriosa de Cristo. Y dice ahí en el Shemot, ¿va? Porque los sabatistas te dicen, no, pues que en el Shemot dice que es un pacto perpetuo. Cállate los ojos, el Shemot es lo mismo que Éxodo. Es lo mismo, Éxodo es el Shemot. No lo quieren llamar en el nombre hebreo, que lo pueden llamar en el nombre hebreo, pero Éxodo es, la fonética no cambia el mensaje de Dios. Y dice el Shabbat no es el sábado. La Biblia aclara que el Shabbat es equivalente al sábado. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Va? No dice que el Shabbat es cada sábado, no dice el Shabbat es equivalente al sábado. Hay una gran diferencia en que sea cada sábado o sea equivalente al sábado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, porque si usted no sabe, hay Shabbat o hay días de reposo que pueden caer entre semana, según la ley de Dios, y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces, tenemos que hacer esa gran diferencia que los días, los años, los meses, nosotros no los escogimos. El mundo ha creado sus propios calendarios y los hebreos tienen su calendario lunar y ahorita estamos bajo el griego romano, entonces nosotros tenemos que irnos por lo que nos dicen. No es porque nosotros escojamos los días.
El sábado es un día de reposo para los judíos y el domingo no es un día de reposo para los cristianos, ya lo vimos, ¿va? Es el día del Señor, el domingo es el día del Señor. ¿Por qué? Porque ese día Él resucitó. Entonces vemos que el sábado fue establecido como día de reposo para mandamiento, ¿para quién? Para la nación de Israel. Es parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros estamos bajo los 10 mandamientos? No, porque una ley se tiene que cumplir completa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo el nombre de Dios en vano, entonces me pueden sacar afuera y me apedrean y me matan. Eso es cumplir la ley. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Tenemos cosas que son de la ley, que Pablo las repite, ¿verdad? Que honremos a nuestros padres, que etcétera, etcétera, que no mintamos, que no adulteremos, que no robemos, que no asesinemos. Pero Pablo lo repite para la iglesia, pero ya no estamos bajo los 10 mandamientos de Israel, porque una ley se tiene que ser completa. Hay cuenta que el policía lo detiene y le da una boleta de infracción, o usted le dice, no, pues yo no sabía, yo no ignoraba, yo esto, lo otro. Entonces, no importa si la ignorancia de la ley, tú tienes que cumplir la ley, pero en este caso nosotros no estamos bajo la ley. Por ejemplo, si tú hacías trabajo el sábado, te sacaban y te apedreaban y te mataban. Entonces no se puede cumplir la ley. Nosotros no estamos bajo esos 10 mandamientos. La iglesia tiene más de 200 mandamientos, según el apóstol Pablo y otros apóstoles que hicieron mandamientos para la iglesia, al igual que Jesús. Entonces nosotros tenemos muchos mandamientos, mucho más que 10, ¿verdad? Entonces los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice la Biblia que en el número 4, el mandamiento número 4 dice, acuérdate del día de reposo. Ahí no dice del sábado, dice del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, ¿verdad? Acuérdense que la ley dice Jesús que se cumplen en 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 2 tablas. Es así de fácil, la gente no entiende eso. La ley se cumple en 2, amarás a tu Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 tablas igual, porque los primeros 4 son para Dios, los otros 6 son para el hombre. Por eso, así de sencillo. Entonces, pero esos mandamientos ya no aplican a nosotros, ¿va? Porque si antes sí mataban, te mataban. Si antes tenías dioses ajenos, te mataban. Entonces la ley se debe de cumplir completa. Por eso dice en Romanos 10:4, que Cristo es el fin de la ley. Dice, Cristo es el fin de la ley. ¿De la ley? De la ley mosaica, ¿verdad? Dice Éxodo 28, donde se encuentran los 10 mandamientos, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para separarlo, para santificarlo. Y después ahí, al final del versículo, al final de Éxodo 20 dice, oye Israel, ¿verdad? Porque no le dijo a los extranjeros, a las personas, que el día de reposo para santificarlo. Entonces, muchas personas hoy en día que se dicen ser sabatistas o la iglesia del séptimo día adventista, ¿verdad? Dicen que ellos se congregan el sábado, que nosotros nos debemos de congregar el sábado porque la Biblia así lo instruye en los 10 mandamientos. En primera, ni estamos bajo los 10 mandamientos ni somos Israel, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Los adventistas, los sabatistas, ¿de dónde viene? De una mujer. Yo me pregunto, si esa mujer estudió la Biblia, si esa mujer estudió las Sagradas Escrituras y dice que nos tenemos que congregar el sábado, ¿nunca leyó ella que una mujer no podía ser líder? ¿Nunca leyó que una mujer no podía ser profeta? Entonces, ¿dónde está el error? Dice la verdad sobre los adventistas. ¿Quién fue Elena White? ¿Verdad? ¿Cuántas falsas profecías dijo? Dijo muchísimas falsas profecías, que el mundo se va a acabar, que nos va a caer un meteorito, que esto, que el otro, igual que todos los falsos profetas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está en la historia. Por eso es muy importante que tú como hijo de Dios, como cristiano, sepas la historia, porque en la historia podemos ver los errores de otros. Porque toda secta, toda iglesia falsa, todo evangélico cristiano que tenga una falsa iglesia le prohíben estudiar la historia si usted no lo sabe. Pero la historia es muy importante para que nosotros sepamos cuáles fueron esos errores de esas personas. Y fíjese, dice, iglesia, el séptimo día adventista. ¿Y sabe qué significa adventista? Milenaria. ¿Ya estamos en el milenio? No. ¿Por qué? Porque no estamos en el milenio. ¿Cuándo va a ser el milenio? Cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores se sienta en su trono. Dice la Biblia. No podemos celebrar el milenio antes.
No podemos conquistar el reino de Dios. No, no nos mandaron a conquistar el reino de Dios, nos mandaron a predicar el evangelio para que otros fuesen salvos. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, a mí no me han mandado a bautizar, me mandaron a predicar el evangelio. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra misión, de rescatar a otros en el reino espiritual, en el reino de Dios, para que sean sellados con el Espíritu Santo, para que ellos puedan ser redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Bueno, vemos un caso en Números 15 que alguien trabajó el sábado, otra en Éxodo, y no sabían qué hacer, y lo sacaron y los mataron porque trabajaron ese día. ¿Por qué? Porque están rompiendo los 10 mandamientos de Dios. Dice que nadie os juzgue en días de reposo. Fíjese muy bien cómo dice. ¿Dice día de reposo o días? La Biblia. Dice días. Entonces, no nada más los sábados son de reposo. Hay otros días que son de reposo. La Biblia lo establece. No cada sábado es día de reposo. También hay días de reposo durante la semana, durante el año. Lo vamos a ver. Entonces, la Biblia establece que el día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, un día lunar. ¿Va? No, entonces, ¿por qué los sabatistas van a la iglesia hasta el sábado y trabajan el viernes y van a cobrar su cheque y están todo el viernes viendo la tele? No, eso no va. El Shabbat es de las 6 de la tarde el viernes a las 6 de la tarde el sábado. Actividades, ¿qué puedes hacer? Nada. No puedes aprender la tele, no puedes prender el internet, no puedes hablar por teléfono, no puedes hacer nada, tienes que estar ahí en la casa. Y tienes que ir 3 veces a la sinagoga a orar. Los hombres están esforzados a hacerlos, tienen que ir a fuerzas. Las mujeres no están a fuerzas, pero los hombres tienen que ir a la sinagoga 3 veces a orar, a las 3 oraciones de la sinagoga más cercana. Entonces, no lo hacen, ¿verdad? No puedes tener luz, tienes que apagar todas tus luces. Desde el viernes a las 6. Nada que prende la velita, que prende la luz, no luz. Y el menú es comer las cosas que ellos instituyen, ¿verdad? No lo que tú quieras comer. No, que estamos en el Sabbat, ordena la pizza, no. No puedes comer lo que se te dé tu gana. Es como el Pasat o la Pascua, tienes que comer cosas amargas que te hagan recordar el trabajo de Dios que hizo en 6 días para que Él reposara el 7º. Entonces vemos que no cumplen el Sabbat como dicen ser, que son sabatistas. Entonces existen 2 creaciones, eso los sabatistas ignoran. Elena White ignoró eso. Existen 2 creaciones en la historia de la humanidad bíblicamente. La vieja creación y la nueva creación, establece la Biblia. Acuérdense que Dios usa el número 2 también, aparte del número 3, pero también usa el número 2. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, primera venida, segunda venida. Así trabaja Dios, ¿verdad? Vieja creación, nueva creación. Así trabaja Dios, ¿verdad? Así trabaja Dios. Entonces debemos de saber cómo trabaja Dios. Entonces, porque todo es un espejo, todo es una sombra de lo que ha de venir. ¿Verdad? ¿Cuántas sombras tienes cuando te paras al sol? Nada más una. ¿Verdad? Entonces son 2, tú y la sombra. No puede haber más. Entonces Dios siempre hace las cosas en 2. Dios creó todo en 7 días. ¿Verdad? Dios creó todo en 7 días. ¿Verdad? Creó los cielos, las gallinas, los pajaritos, todo, los conejos, todo. Eso sí, no creó ningún conejo que pone huevos, pero creó todo lo que es perfecto de Él, ¿verdad? Nada diabólico, todo lo que es normal. Entonces vemos que Dios creó todo en 7 días y descansó el 7º día. A eso se le llama la creación física. Bueno, después pasaron 4,000 años y Dios no creó nada de la nada. Hasta que Jesús murió en la cruz, hizo la primera criatura espiritual. Cuando Él reencarnó en Jesús y subió al cielo, se hizo la creación espiritual, la nueva criatura, ¿verdad? Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo son una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, hasta 4,000 años después hizo eso Dios. Entonces, eso se le llama creación espiritual. La creación vieja es la creación física, la creación nueva es la nueva creación espiritual.
Dice Deuteronomio 44, 4, 44 y 45, pues esta es la ley de Moisés, de los hijos de Israel, que estos son los testimonios, estatutos y derechos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Va? ¿Por qué? Porque son derechos de ellos el que ellos hagan el Sabbat, no nosotros. Dice el Jeremías 31, 31, y aquí vendrán días, dice el Señor, que los cuales haré un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Más tarde el apóstol Pablo dice que nosotros nos agregan al pacto como la segunda rama de los olivos, para que Él se glorifique y pueda rescatar a los gentiles. Entonces nosotros estamos bajo un nuevo pacto, no el viejo pacto, ¿verdad? Entonces si tú vas el sábado a la iglesia porque estás en el viejo pacto. Si tú vas a una iglesia donde hay sacerdotes y todo eso, estás en el nuevo pacto, el viejo pacto, perdón. Entonces dice el 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál es el pacto que hizo sus padres? La creación física. El día que tomé su mano para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y yo fui su marido para ellos, dice el Señor. Más tarde la Biblia que dice que se divorcia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos fornicaron, ellos adulteraron, ellos fornicaron con ídolos. Entonces Dios está divorciado de Israel hasta que Él regrese. Entonces la nueva creación es el Espíritu Santo en cada creyente. Eso debemos de saberlo. Dice en 2 Corintios 5, 17, de manera si alguno es en Cristo, no dice la Biblia está, como muchas Biblias pusieron está, dice es. Porque es niño o es niña, no puede haber otra, o eres de Dios o no eres de Dios. Dice, si de manera si alguna es en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, porque somos una nueva creación espiritual. Por eso nos congregamos el domingo. Dice, las cosas viejas son pasadas, Dios hace borrón, nada que borrón y cuenta nueva, Él te borra todo, todo te borra. Dice que tus pecados irán al fondo del mar, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están no quiere decir que tú lo sigas, están quiere decir que Él está dentro de ti. Muchos no entienden ese concepto. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces Dios sabe que esa es la nueva creación, ¿verdad? Porque esa es la nueva creación, la iglesia va a ser el cuerpo de Cristo en el futuro. Entonces, los mandamientos de los judíos, las leyes civiles para gobernar, las leyes ceremoniales, las leyes agrícolas, las leyes sanitarias, tiene muchas leyes Israel, si usted no lo sabe, si usted no ha leído, y tiene más de 613 que ellos añadieron a las escrituras. Por ejemplo, hicieron una ridícula ley que si tú escupías en el lodo, el sabbat era trabajar porque estabas haciendo el lodo, si escupías al piso, al polvo. Entonces, hicieron leyes ridículas, pero que no son en las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús vino a corregirlos. No todo lo que ustedes dicen está bien, ¿verdad? ¿A quién vino Jesús? A los religiosos. Dice Éxodo 16:4, el Señor dijo a Moisés, aquí yo haré llover pan del cielo, ¿verdad? El maná. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente una porción al día para que yo los, ¿qué? Pruebe. Entonces los sabatistas dicen, cuando yo voy el sábado Dios nos prueba. Yo no veo que caiga maná nomás. Eso pasó. Si andas en mi ley o no, mas el sexto día prepararán y guardarán el doble que suelen recoger para cada día, va, para que no hicieran nada, para que descansaran. Entonces, el propósito del Sabbat es para descansar. Todos los que estaban en una labor diaria, ¿verdad? Todos los que trabajaban durante esa semana del día 1 al día 6, ¿verdad? Y el último día era para descansar. También la tierra tenía que descansar, ¿verdad? Pero no, ¿qué hacían los israelitas? ¿Verdad? Pues los israelitas no les importaba, iban y llevaban a pastorear a sus chivos y a sus vacas y a sus... Jesús se los dijo, a ustedes no les interesa porque ustedes hacen a veces lo que ustedes quieren hacer. Entonces, dice que el Sabbat o el Shabbat o el día de reposo es una santa convocación. Así lo llama mucho en la Biblia también. El Sabbat es lo mismo que santa convocación. Pero también existe el Shabbat alto, si usted no lo sabe. O el High Saturday o el High Shabbat. ¿Qué es el Sabbat alto? Un día de reposo instituido por Dios. ¿Cuándo son esos días de reposo instituidos por Dios que no cae el día sábado? ¿Va?
Lo vamos a ver más adelante. Y eso es muy importante que tú aprendas. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. En las Sagradas Escrituras dice que Jesús murió, lo bajaron de la cruz y que se apuraron porque al otro día era Sabbat. Entonces la gente que no sabe que hay Sabbat altos dice, pues se murió el viernes porque el otro día es sábado. Entonces por eso hay Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Pero eso es mentira. Dios instituyó que Él iba a estar dentro del vientre de la tierra como la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Entonces si tú te vas a un hotel a las 6 de la tarde cuando murió Jesús y lo enterraron y te sacan a la 1 de la mañana el domingo, entonces te robaron porque no tienes 3 días y 3 noches. Eso es lógico. Jesús muere el miércoles y empieza el día lunar y resucita el domingo en la mañana, ¿verdad? Tenemos un estudio o bíblicamente lo podemos comprobar con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por eso nos congregamos los miércoles y los viernes, porque Jesús murió el miércoles, ¿verdad? Pero, ¿cuánta gente se come ese cuento que Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección? Muchísima. ¿Por qué? Porque ni siquiera leen la Biblia, o ni siquiera estudian la Biblia, o ni siquiera saben que hay Sabbats altos, ¿verdad? Yo no entiendo cómo el Papa no ha leído eso. Entonces dice Levítico 23, de 5 al 7, más el primero de los 14 días del mes, ¿verdad? El Nisan, del mes Nisan, a los dos tardes, Pascua del Señor es, ¿verdad? Y a los 15 días, en el mes de fiesta solemne, pan sin levadura, y el primer día tendrás santa convocación y en ningún trabajo de siervo harás. O sea, Jesús murió en la Pascua, y al otro día era Sabbat. ¿Por qué? Porque después de un holiday sigue un Sabbat. Cuando son panes sin levadura y termina panes sin levadura, el siguiente día es Sabbat. Caiga el día que caiga, aparte del sábado. Si tú estás celebrando Pentecostés y acaba Pentecostés, al otro día es Sabbat. Ese se llama sábado alto. Entonces existen sábados altos, ¿verdad? Entonces por eso dice que nadie te juzgue en días con ese de reposo, porque existen sabbats durante la semana y el sabbat que con nosotros conocemos los sábados. ¿Se fijan cómo vamos aprendiendo más? Y dice el primer día, santa convocación o sabbat, ningún trabajo de siervo harás. 7 días ofrecerás ofrenda encendida al Señor, al 8º día tendrás santa convocación, ofrecerás ofrenda al Señor, es fiesta y ningún trabajo de siervo haréis. Dios ya estaba instituyendo eso, que después de una fiesta solemne, porque Cristo vino a cumplir las fiestas, al siguiente día iba a ser el primer día, el sabbat. Pero el sabbat, el alto sabbat, dice Marcos, ¿verdad? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jesús, y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y salió el sol, ¿va? Entonces dicen, si murió el viernes, entonces María Magdalena llegó el sábado y el otro día el domingo. No, porque en esa semana, ¿cuántos sábados hubo? 2. El miércoles y el sábado, ¿se diga? Entonces ya vamos aprendiendo, ¿va? Entonces, los sabatistas dicen que acuérdate del día de reposo para santificarlo. No, acuérdate del Señor todos los días, no nada más el sábado. Dice Isaías 66, 22, ¿verdad? Porque como los cielos nuevos, la tierra nueva, yo hago que permanecieran delante de mí, dice el Señor, así permanecerá mi simiente y vuestro nombre. Entonces los sabatistas usan ese texto fuera de contexto. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? ¿De qué está hablando el texto? Dice, de mes en vez, de sabbat a sabbat, de reposo vendrán a acordarse de mí, dice el Señor. ¿Va? ¿Qué está hablando? Cuando Él regrese, se van a acordar de Él. El profeta Isaías en el libro 66, porque Isaías es como una pequeña Biblia, en el libro 66 está hablando del milenio. Se van a acordar de mí. Y el día del sabbat, el día de reposo, regresará para los judíos hasta que el milenio venga. ¿Verdad? Y dice, ¿quieres guardar el sábado? Primero tienes que ser judío étnicamente. ¿Ah? Que tu ID diga judío. Si no, tu ID no dice judío, no eres judío. ¿Sabía que en Israel, y si usted dice que es levita, y entonces si usted es levita, el gobierno te da un cheque porque eres levita? Entonces dice, no, pues yo soy de la familia de la descendencia de Leví,
ok, te llevan al hospital y te sacan sangre y ven si la sangre coincide a que eres linaje de Leví o no. Y entonces te dan tu credencial, pero si no, no. Entonces tienes que ser étnicamente judío. Vivir en la tierra prometida. Tienes que vivir en Israel para hacer los días de reposo. Ser parte de una de las 12 tribus de Israel. Trabajar 6 días y el séptimo descansar. No puedes levantar ninguna carga, del viernes a las 6 a las 6, no puedes salir de tu casa a ningún lado, no encender ninguna clase de luz, televisión, tablet, celular o velas. Nada. Nada más tienes que ir a la sinagoga 3 veces a orar. Dice, cada día, dice 1 Corintios 16, 2, ¿va? Cada primer día de la semana, el domingo, cada uno de vosotros ponga algo aparte, atesorando. Nos dice el apóstol Pablo, ¿va? Que cuando él vaya a predicar, cuando él vaya a visitarlo, no quiere que se hagan colectas, porque había una promesa de fe para los santos más pobres de Israel. Él quería que ya todo estuviera listo para que él se dedicara a predicar la palabra de Dios. Pero cuando se congregaban, el primer día de la semana, dice la Biblia. Dice Revelación 1:10, y fui en el Espíritu, va, la revelación de Jesucristo que el apóstol Juan en la isla de Patmos recibió por el Señor, que Jesús es Dios, que es el Todopoderoso. ¿Qué día fue? ¿Sábado o domingo? Dice domingo. Yo fui en el Espíritu el primer día de la semana y oí detrás una gran voz como trompeta, ¿va? Dice la Biblia. Dice Actos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo la cerviz de los discípulos un yugo que tus padres ni nosotros pudimos hacer? Porque nadie cumplió la ley. ¿Qué le hace pensar que un sabatista lo va a hacer? Un judío nadie la cumplió. El único que la pudo cumplir fue Jesucristo. Nadie cumplió la ley. Ni Moisés, ni Caleb, ni Josué, ni Aarón. Nadie. Nadie la cumplió. ¿Por qué? Porque les dio una ley que nadie iban a cumplir. Porque Dios les quería demostrar a los israelitas que ellos no podían hacer nada sin Él. Ellos necesitaban tener dentro de su corazón a Él para que ellos pudieran hacer las cosas. No, 10 cosas las hacemos fácil, dijeron todo Israel. Al rato ya le dijeron a Moisés, habla tú con Él porque a nosotros nos puede desaparecer. Sí, no quisieron hablar con Dios. Dice, no, habla tú con Él, nosotros escuchamos lo que tú digas. Y dice la palabra de Dios, ¿va? Que nosotros como iglesia, en el concilio de Jerusalén, de la iglesia, dice que nosotros no tenemos que adorar ídolos. No tenemos que comer alimentos ofrecidos a ídolos, ¿va? Se le llama ahogado en sangre, ¿va? Todo lo que tú comas de una fiesta de un santo, etcétera, etcétera, es malo. ¿Por qué? Porque está ofrecido a la maldad, o tú no sabes a quién está ofrecido, ¿va? Hasta los dulces de Halloween, si tú no sabes, están ofrecidos al mal. Entonces debemos estar apartados de ellos. Y de la fornicación, esas 3 cosas los gentiles tenemos que hacer de la ley. Esas 3 cosas nada más. Porque Dios lo instituyó así. Entonces la ley de Israel, civil, judicial y ceremonial. El sabbat es ceremonia porque estás recordando lo que Dios hizo en 6 días y descansó. Entonces es la ley ceremonial, ¿verdad? Es sentido común. Ya no hay templo, ya no hay ceremonias. Porque sigue celebrando el sabbat. Ya no veo que nadie ahí atrás de su casa haga un altar y mate un chivo y ofrezca la sangre, solamente que lo haga clandestinamente, porque no hay templo. No hay templo por Yom Kippur, no hay templo para perdón de los pecados, no hay templo. Por eso se la pasan llorando enfrente del muro, porque quieren su templo para atrás. Por eso están llorando en el muro de los lamentos. Porque quieren su templo, porque sin templo no hay presencia de Dios, no hay Dios. Y no hay sacrificios. Dice Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, esa cita me gusta mucho a mí. Porque muchos dicen, yo conozco a Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Más bien, el que te conoce es Él a ti. Porque muchas veces pensamos que nosotros encontramos a Dios. No, Dios encuentra a las personas, dice la Biblia. Él nos rescata, Él nos selecciona, Él sabe quién va a tener ese corazón dispuesto a creer lo que Él hizo en la cruz. Dice, conocido por Dios, ¿cómo os volveráis de nuevo? ¿Cómo os volveráis de nuevo, Gálatas insensatos? Dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Dice a los Gálatas Pablo. ¿Quién los embrujó para que creyeran semejantes cosas? ¿Quién los embrujó?
para que regresaran a los viejos rudimentos de la ley, a volver a esclavizar, a volver a hacer servidumbre o siervos. ¿Quién? ¿Ah? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que vosotros haya yo trabajado en vano. Dice Pablo, parece que me gasté la saliva, predique y predique con ustedes. Los hechizaron. Así les dice. La palabra correcta en griego dice, los embrujaron. ¿Qué les pasó? Los embrujaron. Ya les dijeron otro evangelio y lo creyeron. Por eso dice, no hay otro evangelio. El que cree otro evangelio, predique otro evangelio, es maldito, se va a ir al infierno, dice Pablo. Entonces dice, me temo que he trabajado en vano. Entonces, ¿quién es el descanso para nosotros, para la gloriosa iglesia? ¿En quién nosotros reposamos? Muy fácil, dice Mateo 11, 28 al 30, ¿eh? Venid todos los que estén trabajados, cargados, y yo os haré reposar, yo os haré descansar, porque nuestro descanso es Jesucristo, no el sábado. Jesucristo es nuestro descanso, porque nosotros tenemos paz para con Dios, nos vamos a ir al cielo. Yo no tengo que estar nada más reposando un día. Un sabatista un día me dice, no, pues yo guardo el sábado. Le digo, pues yo te gano. Dice, ¿cómo que me ganas? Pues yo guardo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Si tú guardas nada más un día, yo guardo todos, porque Jesús es mi descanso, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar ese yugo a Jesús, ¿verdad? Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y el versículo principal dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat o días de reposo. Nadie los juzgue a ustedes, ¿verdad? Entonces dice en Colosenses 2:17 que son la sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es la iglesia, el cuerpo es la gloriosa iglesia de Cristo. Los cristianos guardamos todos los días bajo el nuevo pacto, reposamos en él. Los 10 mandamientos son del monte Sinaí, fueron dados a Moisés el sábado o el domingo. Domingo. ¿Se fijan? Jesucristo resucitó el domingo. Los cristianos celebramos los domingos. ¿Sabía que Jesús se enseñó después de su muerte, se enseñó por 40 días cada domingo? Dice la Biblia. No se enseñó el sábado, se enseñó cada domingo, ¿verdad? Dice el primer sermón de la iglesia de Pedro en el aposento alto, el domingo. Jesucristo celebró la cena del Señor el domingo, porque la celebró antes de su Pascua. La celebró el domingo y pasaron 2 días y lo mataron. El tercer día, el miércoles. La iglesia primitiva se reunía y por más de 2000 años la iglesia se ha reunido los domingos. Entonces no va a venir un sabatista y me diga que él se reúne el sábado. Le dice, cállate los ojos. Yo sé la historia de donde tú vienes. Entonces es muy importante de saber que el día del Señor es el domingo. Entonces es un día especial que nosotros debemos agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la gran salvación que nos ha dado, toda la provisión que nos ha dado, todas las bendiciones que nos ha dado, agradecerle ese día como cuerpo. Dice, regresar a guardar el sábado es volver a la esclavitud, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice en Gálatas. Porque la ley era el ayo para lo que iba a venir. ¿Qué es el ayo? Era un esclavo que llevaba a los niños a la escuela. Eso es un ayo, ¿verdad? Ritos, tradiciones, era la sombra de lo que ha de venir. Nuestro sello no es el sábado, porque los sabatistas dicen que es el sello de Dios.